Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Pili Tutorial. Hoy vengo a explicarles un poco acerca de algunas cosas que no están muy claras en este derby relajado. Entonces veo que mucha gente pregunta acerca de los horarios, acerca de las tareas, como que todavía no se ha podido entender muy bien esa cuestión. Entonces vengo a hacerles un tutorial súper rápido explicándole esas cosas que aún todavía no le entienden a este derby, que es un derby pues básicamente para que estemos nosotros tranquilos una semana sin estrés. Entonces, vamos a empezar después de estos cortes comerciales. Ok, lo primero que deben ustedes saber es que es el primer derby de su tipo que se hace en High Day. Ustedes no pueden pretender que este derby sea perfecto y que se mantenga así perfecto todo el tiempo que dure el derby. ¿Por qué? Porque al ser el primer derby, este derby prácticamente es una prueba, por lo tanto van a haber errores, errores de actualización, errores de tiempo, errores en las tareas. Sé que hay personas que les está titilando la pantalla y que no han podido siquiera empezar este derby. Entonces, hay personas que se desesperan por esto, porque pues obviamente no han podido entrar a jugar y hacer las tareas como otras personas sí lo hemos hecho. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que guardar la calma porque este derby va a estar lleno de errores. Eso es igual que cuando coloquen el derby de conejito, también va a estar lleno de errores. Tampoco le vamos a entender al principio, pero pues este derby está hecho es para eso, para que no nos estresemos ni estemos pensando en quién va a ganar, quién va a perder, que nos están alcanzando, porque en realidad ese no es el objetivo de este derby. Es todo lo contrario, que estemos tranquilos haciendo nuestras tareas cuando querramos, hacer las tareas si quieres durar 5 minutos haciéndola o 5 días haciéndolas, las podemos hacer. Todos los días vamos a tener la oportunidad de hacer nuevas tareas, no quedarnos ahí como quietos esperando que salgan los 20 jugos. Por eso son tareas rápidas, son tareas de 50 puntos. Y creo que el objetivo se está perdiendo porque la idea es que nosotros disfrutemos de este derby y al contrario no lo estamos haciendo. He tenido que resolver muchas dudas acerca de este segundo error. Muchos piensan que el tiempo de vencimiento de las tareas en el tablero, es decir, que te cambian las tareas para hacer y la opción de hacer nuevas 5 tareas es el mismo tiempo, y están en un error. Cuando yo recién entro la primera vez a mi derby, aparecen todas las tareas del tablero e inmediatamente se me empiezan a contar las 24 horas de la tarea. Pero ustedes saben que el derby comienza más o menos a mis 3 de la mañana en Colombia. Sin embargo, ustedes saben que Supercell es una empresa de Finlandia y ellos empiezan el derby como a las 11 de la mañana de ellos. Nosotros estamos separados como tal vez unas 8 horas de Colombia a Finlandia. Entonces deben entender que los derbis y los tiempos pues cambian. No es lo mismo ellos decir cada 24 horas porque cuando ya es de mañana, aquí está de noche. Y al contrario, entonces si ellos dicen cada 24 horas cambian las tareas, pues para ellos sí es cada 24 horas, pero para nosotros no, porque las 24 horas no son las mismas. Entonces en ese error estamos cayendo. Cuando ustedes recién ingresan al derby, el derby inicia a las 3 de la mañana. A esa hora empiezan a correr las 24 horas de la tarea. Pero ¿qué pasa? Si yo no entro a mis 3 de la mañana, sino entro a mis 10 de la mañana. Apenas yo entro al derby y comienza a correr, las tareas aparecen. Entonces no es lo mismo que yo entre a las 3 de la mañana que entre a mis 10 de la mañana. Porque las tareas, el vencimiento de las tareas me va a cambiar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a qué horas me cambian las tareas? Fácil, simplemente debemos mirar nuestras tareas en nuestro tablero y en la parte del reloj donde se vencen las tareas normalmente, pues estas también te van a indicar a qué hora se vencen las tareas.
Es decir, que si la tarea dice que faltan 19 horas y 12 minutos, pues a esa hora cambiarán las tareas en 19 horas y 12 minutos, porque yo entré al derby a una hora diferente de los que entraron los demás. Entonces, las tareas cambian cada 24 horas, pero depende de la hora en la que yo entré a iniciar el derby el primer día. Si alguien del vecindario inició a las 3 de la mañana, pues a esa hora cambian todas las tareas. Si el primero que entró a las 12 del día, pues a esa hora cambian todas las tareas. La hora depende de la hora que hayan entrado en su vecindario a hacer su derby. Les estoy mostrando aquí algunas fotos del cambio de las tareas. Entonces ustedes solo deben entrar a su vecindario y revisar el horario de sus propias tareas en el tablero. Bien, ahora ¿qué sucede? Entre que me deja hacer 5 tareas diarias y ya no, o sea, ¿a qué hora se renuevan las tareas para poder hacer diariamente mis 5 tareas? Bien, este es otro horario, son 2 horarios totalmente diferentes. Para que ustedes puedan hacer sus 5 tareas y después vuelvan a hacer otras 5 tareas, en realidad en el primer día no pasan las 24 horas exactas. ¿Por qué? Por lo que les decía yo de la hora de Finlandia. No es lo mismo para ellos empezar a las 9 de la mañana y que se vuelvan a renovar a las 12 de la noche, a que nosotros empecemos a las 3 de la mañana y se vuelvan a reanudar otras 5 tareas. Para eso ustedes deben seguir el horario del cambio de materiales, que es el mismo horario donde se renueva la tienda de Greg. Entonces, con este horario de la compra de materiales, ese límite está establecido para el cambio de tareas. Es decir, que si para mí faltan 6 horas y 48 minutos, en esas horas, 6 horas tengo para hacer mis 5 tareas y que me vuelvan a cambiar a otras 5 tareas. Entonces, de pronto en Finlandia ya están de noche, en España ya están de noche, o sea, los de España se acuestan y se levantan y cuando se levantan ya tienen sus otras 5 tareas y probablemente han cambiado también las tareas del tablero. Pero para la gente que está a este lado, la gente que está en América, es diferente, porque el horario es diferente. Cuando ellos están de noche, nosotros estamos de día. Cuando nosotros nos despertamos, las tareas del tablero cambian diferente a lo que cambia la tienda de Greg y el límite de compra, el reinicio del límite de compra. Entonces, yo que estoy en Colombia, mi límite de compra se reinicia a las 7 de la noche. Eso quiere decir que el primer día de este derby relajado, yo puedo hacer 10 tareas. ¿Por qué? Porque cuando yo me levanto, digamos 9 de la mañana, 10 de la mañana y entro a hacer mi derby, tengo mis 5 primeras tareas y las hago. Pero a las 7 de la noche vuelven y se reinician las tareas. O sea que me dejan hacer 5 tareas más. El problema es que si yo me levanto al día siguiente y ya hice mis 10 tareas del primer día, el segundo día no voy a poder hacer 5 tareas al levantarme. ¿Por qué? Porque ya las hice la noche anterior. Entonces tengo que esperar hasta las 7 de la noche de ese mismo día para que me dejen hacer 5 tareas más. Es como las tareas del valle. Recuerden que el primer día del valle los objetivos diarios no duran las 24 horas que duran el resto del día. Solo duran tal vez unas 16 o 15 horas. Ustedes hagan memoria que en los días del valle ustedes pueden hacer el primer día 2 objetivos diarios. Por lo mismo, porque cuando ingresan ya han empezado las 24 horas en Finlandia, pero estamos en América y nuestro horario es diferente. Para que ustedes puedan conocer cuánto les hace falta para que cambien las tareas, solo deben ir a la estrellita de su nivel y buscar ahí donde les estoy mostrando el límite de compra. ¿Cuánto le hace falta para renovarse el límite de compra de los 80 de granero? Ustedes ya saben, ya deben tener más o menos la idea de
a qué horas se les reinicia y a qué horas pueden volver a comprar. En mi país, en Colombia, yo lo puedo hacer a las 7. Probablemente en México lo pueden hacer a las 6, pero ustedes cambian según horario de verano, horario de invierno, etcétera, etcétera. Aquí no hay, entonces para mí siempre serán las 7 de la noche y para ustedes van a tener que revisar ahí en esa parte cuándo les cambia el horario, porque ahí les va a decir faltan 3 horas, faltan 2 horas, faltan 5 minutos. Nuestro siguiente error, sobre todo el primer día, es pensar que estas tareas son acumulables. No lo son, por eso se llaman tareas diarias, porque solo te van a dejar hacer 5 diarias. Eso quiere decir que si mi horario es a las 7 de la noche que se renuevan nuevas tareas, si yo no hago las tareas del primer día antes de las 7 de la noche de mi país, cuando yo quiera hacer mis tareas en la noche, ya estoy haciendo las del segundo día y perdí las 5 del primer día, porque mi horario se renueva a las 7 de la noche. Entonces, lo que ustedes deben hacer es decirle a sus compañeros del vecindario que deben hacer sus 5 tareas antes de que se renueve la tienda de Greg, de todos los días. O sea, el primer día lo deben hacer antes de que se termine el límite de los 80 y el segundo día igual. Pueda que de pronto yo lo haga faltando 5 para las 7 y termine mis 5 tareas. Y a las 7:10, por ejemplo, yo ya puedo hacer 5 tareas más. Si yo no las quiero hacer en ese momento, me quiero esperar hasta el día siguiente, lo puedo hacer. Porque tengo hasta las 7 de la noche del siguiente día para poder hacerlas. Pero si yo no las hago y me espero, por ejemplo, llego yo a mi casa a las 9 de la noche, solo me va a dejar hacer 5 tareas, las del segundo día. Las del primer día no me las dejo hacer porque es que ya pasó el primer día. Porque recuerden que estamos en horario de Finlandia y no en el horario del país donde ustedes están, a no ser que estén en Finlandia, claro. Entonces, si el derby comienza los martes y yo no entro el martes, no entro el miércoles, no entro el jueves, sino entro hasta el viernes, yo no voy a tener 5, 10, 15, 20 tareas para hacer. No, solo voy a dejar y solo me va a permitir hacer 5 tareas y solo 5, porque son 5 diarias. Esto nos lleva al cuarto error. La gente está empezando a hacer las extras porque pues igual solo implican 2 diamantes, pero eso no significa que no vayan a llegar a todas las cerraduras. Las cerraduras se alcanzan a completar sin ningún problema haciendo cada quien 5 tareas diarias, pero todos deben hacer sus 5 tareas diarias o no van a llegar a todas las cerraduras. En total, si no estoy mal, son como 16 cerraduras. Son muchísimos premios, a pesar de que la gente dice que es que no nos están dando casi premios, que apenas nos dan 1 o 2 o 3, porque claro, el derby está dando herraduras como si fueran herraduras verdes, o sea, herraduras de premios pequeños. Pero lo que no se dan cuenta es que normalmente si estamos en una liga verde nos van a dar solo 5 premios y 6, 7, 8 hasta llegar a 9 si estamos en la liga más alta. Pero aquí nos van a dar 16, o sea, sí hay más premios. Entonces, hagamos cuentas. Nosotros somos 8 en el vecindario. Eso quiere decir que nuestros puntos finales en la cerradura son de 11.048 puntos. Si nosotros somos 8 personas y cada quien hace 5 tareas diarias, en total vamos a hacer 2.000 puntos por todo el vecindario. Si esos 2.000 puntos lo multiplicamos por 6 días que dura este derby, es decir, haciendo 2.000 puntos cada día por 6 días, nos da un total de 12.000 puntos en total. Si yo necesito 11.048 puntos para hacer nuestra última herradura, sobrados llegamos a la última herradura sin necesidad de gastar 2 diamantes diarios cada uno para hacer nuestra extra. Eso quiere decir que no hay necesidad.
Si ustedes ven sus puntos y sus cerraduras y la cantidad de gente que está jugando, se van a dar cuenta, si hacen estas mismas cuentas que yo les estoy mostrando aquí, que no van a necesitar la extra, a no ser que alguien haya perdido sus tareas de algún día, es decir, que no haya hecho sus puntos. Pero si se fijan en las cuentas que les estoy mostrando aquí, me están sobrando, como tengo 12.000 puntos en total y solo me piden 11.000 y pico, me están sobrando 952 puntos. Si yo le quito esos puntos, los 50 puntos que vale cada tarea, eso quiere decir que yo puedo dejar o tirarme 19 tareas sin hacer antes de que yo necesite una extra para poder llegar a mis 16 cerraduras. Eso quiere decir que no hay necesidad que gasten los diamantes porque los van a desperdiciar. No hay necesidad de hacer la extra porque tendría que todo el vecindario perder 19 tareas para que yo siquiera necesitara hacer una extra, siquiera una extra para poder alcanzar las herraduras. Entonces hagan sus cuentas, entren a sus vecindarios, revisen los puntos y ya después ustedes ahí deciden si hacen la extra o no. No hay necesidad de hacerla. Por último, antes de que se duerman, les cuento que estas tareas las diseñó Supercell para vecindarios que uno, no adelantan las tareas, o sea, no las tienen listas, y dos, son demasiadas personas participando en el derby. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo esta que les estoy mostrando aquí, una tarea de producción de 3 palomitas de miel, que si tengo, por ejemplo, no tengo todavía los 3 estrellas, se me va a tardar más. Una palomita sale, no sé, en hora y media, creo, no sé cuánto tiempo se tarda una palomita de miel. Entonces, si yo no las tengo preparadas y agarro esa tarea, entonces me voy a tardar más o menos unas 4 horas con esa tarea. Si hay alguien que sí la tiene preparada u otros quieren hacerla, entonces eso significa que solo 5 personas al tiempo pueden hacer esa tarea. Una vez alguien termina la tarea, esa tarea vuelve nuevamente al hueco donde estaba para que otra persona lo haga. Pero ¿qué pasa cuando son 30 personas en el vecindario y sale una tarea de ayuda? Todos quieren hacer la tarea de ayuda, como siempre nos ha pasado. Todos queremos hacer las rápidas y las fáciles. Para eso es que está diseñado este derby. Para aquellas granjas que uno tienen un nivel muy pequeño y ellos no pueden hacer tareas de 19 palomas, de 15 velas y todas esas cosas porque no tienen los recursos, entonces hicieron tareas muy pequeñas para que ellos también disfruten del derby. Y también para que todos puedan disfrutar todas las tareas. Si yo nunca puedo alcanzar tareas de ayuda o alcanzar tareas de mina porque mi internet no me lo permite, porque no estoy pendiente de las tareas y yo las quiero hacer, con este método las puedo hacer así esté en un vecindario de 30 personas, porque sí voy a tener la oportunidad de hacerlas porque son tareas más rápidas. Y son tareas que me van a permitir, en la medida de lo posible, si tengo un nivel pequeño, realizarlas y disfrutar del derby. Para eso es este derby relajado, para que las personas que no les gusta hacer derby porque son tareas muy tardadas, lo hagan y se entretengan, aunque sea una vez en la semana. Y ya, creo que eso es todo. Me extendí bastante, no creí que hubiesen tantas cosas por decir de esto, pero espero haber podido solucionarles todas las dudas y espero que vean este video hasta el final. Por favor, denle like y suscríbanse porque me costó un montón hacer este video. Además que está larguísimo y toda la explicación, espero que lo vean completo y que hayan entendido finalmente que este es un derby para tranquilizarse, es un derby para entrar una vez al día, hacer tus tareas, salir, poner, quitar. Ni siquiera necesitas preparar las tareas, por eso es que se aburre la gente, porque la gente que tiene preparadas las tareas pues coge, sube las 3 palomitas, tin, 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 y si tiene 9 palomas puede hacer 3 tareas de estas y en un momentico terminó. Pero este derby es para disfrutarlo, es para no adelantar tareas, sino háganla tranquila. Coseche 30 algodones y vuelva a las 2 horas y listo. Y bueno, eso es todo, que estén muy bien. Véanlo hasta el final, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Abrazos.